Somos movimiento, es el título del sermón de esta mañana. Y cuando digo somos movimiento, espero que nadie se confunda. Y quiero hacer una aclaración. Forest City no está creando ningún movimiento, eso quiero aclarar. Acá no estamos hablando del movimiento de Forest City, sino que estamos hablando del movimiento del cual la cabeza es Jesucristo. Y con la iglesia de Forest City hemos decidido ser parte de ese movimiento. Y por eso hablamos de movimiento. No queremos ser una iglesia estática local, queremos ser movimiento también. Y por eso nadie se confunda acá. No hay ningún movimiento que Forest City está inventando, porque el movimiento de Cristo ya ha sido inventado y ha comenzado desde que Cristo resucitó. Nosotros simplemente estamos estudiando cómo ser parte de ese movimiento y estamos descubriendo cuáles son las bases de ese movimiento para tomarlas en el nombre de Jesús y ser simplemente parte de un movimiento que está creciendo. Y estamos viendo de que Dios nos está usando. Ahora, ¿cuál es la identidad del movimiento? El sermón pasado que estoy predicando sobre el Apocalipsis, hablamos un poco de esto y trajo un poco de controversia esto, no tanto aquí en la iglesia, pero fuera de la iglesia, porque dijimos que la identidad del pueblo final y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y la identidad de alguien que forma parte del pueblo de Dios es ser parecido a Jesús. Justamente eso es lo que hace el Espíritu Santo. Me hace parecido a Jesús. No hay otro propósito por el cual el Espíritu Santo actúa en una persona, sino el único propósito que tiene es liberarnos de nosotros mismos para volver a ser de acuerdo a la esencia en la cual fuimos creados, que fue ser parecidos a Jesús. Y por eso quiero hoy aclarar esto, porque no lo entendemos muy bien. Y con esto no quiere decir que yo la tengo clara. Yo tampoco lo entendía muy bien. Y ahora que lo entiendo, entonces no puedo callarme. Como decía también una de las canciones, no puedo callar. Cristo y el Espíritu redefinen todas las señales de distinción del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había muchas señales de distinción del pueblo de Dios. Pero cuando viene Cristo y a través del Espíritu, Cristo redefine todas las señales de distinción. Absolutamente todas. Y por eso cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. En Cristo está todo. Y por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. No necesitamos nada más que Cristo. Y en Cristo viene todo como consecuencia. Y quiero darles algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Esto es como la misma historia que se dividió en un antes y después de Cristo. Nuestra historia espiritual y la historia del pueblo de Dios se divide en un antes y en un después de Cristo. La primera distinción que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento de lo que era el pueblo de Dios era la circuncisión. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11, cuando se instaura la circuncisión, dice así, Dios lo está hablando, dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esta será la señal del pacto entre nosotros. ¿Eso dónde lo dice? En el Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo viene y redefine la circuncisión. Y cuando Cristo viene y redefine la circuncisión, los apóstoles entienden algo totalmente, no anulan la circuncisión, sino que ahora la entienden de manera diferente. Y Pablo entonces en Romanos, hablando de la circuncisión, dice lo siguiente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que Jesús no anula la circuncisión, sino que le da un nuevo valor, la redefine de manera espiritual. ¿Se entiende? Otra señal que identificaba al pueblo de Dios era el santuario o el templo. Y en el Antiguo Testamento los judíos, muchos venían a ver el templo porque realmente era una maravilla, era una de las maravillas del mundo. Sin embargo, cuando viene Jesús, redefine
el santuario del templo. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo dice, en Éxodo 25:8, hablando del santuario, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Los judíos o los israelitas no entendían bien lo que significaba esto, cuál era el simbolismo de esto. Sin embargo, Jesús viene y redefine el templo y redefine el santuario. Él viene a habitar entre nosotros. Y fíjense lo que dice, hablando cuando los judíos estaban hablando con él, en Juan 2, 18 al 20 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces de esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús redefine el templo y ahora dice, el templo no es necesario. Lo que es necesario, ¿quién es? Soy yo, porque yo soy el templo. Y es más, Jesús y los apóstoles van más allá de eso todavía, redefiniendo el templo. Y entonces, en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No solamente Jesús el templo, sino que ahora los seguidores de Jesús somos templo. Y ahora donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Jesús. No se necesita ningún templo, se necesitan personas. Gracias a Dios por los templos. Con esto no quiere decir que vamos a tirar abajo un templo. Pero Jesús redefine el templo, lo redefine de una manera más profunda, que es la verdadera definición del templo. Estaba la ley. Al pueblo judío se le decía el pueblo de la ley. Pero cuando Jesús viene, redefine la ley también. Y fíjense cómo Jesús redefine, y perdón, voy al Antiguo Testamento para que ustedes vean que la ley era una distinción que tenían los judíos de los demás pueblos, y dice así en Deuteronomios 4, 5 y 6. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no pondrán menos que decir qué sabia y entendida es esta gran nación. La ley era una señal entre los judíos, entre los israelitas y los pueblos paganos. Otra señal. Sin embargo, Jesús viene y redefine la ley. ¿Y qué dice Jesús? En Juan 13, 34 y 35, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Jesús no anula la ley, sino que la profundiza. Y ahora dice, la ley se cumple en el amor. Y cuando amas, entonces esa es la distinción. Tú estás en la ley cuando amas. Hay personas que guardan mandamientos y no aman, por lo tanto no están en la ley. Y cuando Jesús redefine la ley de Dios, la redefine en el principio del amor. ¿Y quién es amor? Dios. ¿Manifestado en quién? En Jesús. Por lo tanto, Jesús es la ley también. Si tengo a Jesús, tengo la ley. Jesús no está anulando o quitando la ley, sino que la está profundizando y confirmando, así como hizo con todos los mandamientos. ¿Se acuerdan que Jesús en Mateo 5 dice, a ustedes les han dicho, no matarás? Eso está escrito en la ley. Pero yo les digo, el que se enoja contra su hermano ya está matando. Jesús no está anulando el mandamiento, sino que lo está profundizando. Y por eso Jesús no anula la ley, sino que la profundiza. Y por eso en Mateo 5, 17 y 18, Jesús dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. El gran problema que los judíos pensaban que la ley eran mandamientos, eran letras.
Y resulta que cuando Dios se encarna en Jesús, Jesús viene a mostrar que la ley es una persona. Y que yo guardo la ley cuando imito a Cristo. No necesito seguir mandamientos, necesito simplemente imitar a Cristo. Y no es solamente imitar a Cristo, es dejar que Cristo more en mí a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y por eso Pablo después en Romanos 13, 8 y 10 dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Y había mucha gente que se enojaba con Pablo y decía, qué superficial Pablo, él habla del amor, del amor, del amor. No, los mandamientos, la ley. Sí, los mandamientos y la ley, pero sin amor no sirve de nada. Es más, cuando no amo quiere decir que no guardo ningún mandamiento, ni ninguna ley, ni nada. Y alguien puede decir, ¿me tengo que esforzar por amar? No, tengo que dejar que el Espíritu Santo habite en mí. Es mucho más fácil guardar los mandamientos que entregarse a Cristo. El corazón orgulloso está dispuesto a guardar todos los mandamientos que le den. Pero entregarse a Cristo, rendirse a Cristo, aceptarlo a Jesús como Señor, no todo el mundo. Y por eso hay mucha gente que se enoja cuando dicen amar. Amar, eso es evangelio light. No. Sí, amar es evangelio light cuando nosotros definimos el amor. Pero ¿quién define el amor? Mejor dicho, ¿quién muestra el amor? Jesús. Y por eso en Gálatas 5, 22 y 23 dice, en cambio lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pablo dice, ya no se centren en la ley, busquen el Espíritu y cuando tengan el Espíritu van a tener todo lo demás. Es más, ya no necesitamos centrarnos en los mandamientos, sino que ahora tenemos que centrarnos en el fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús. Tenemos que ser parecidos a Jesús. Esa es la distinción. Esa es la distinción de un verdadero discípulo. Esa es lo que nos distingue o lo que nos distinguiría de los paganos, si podríamos decir así. Yo puedo guardar los mandamientos y ser un recalcitrante pagano. Y eso es lo que muchos cristianos de Occidente no entendemos. Porque el gran problema que describe el Apocalipsis es que al final del tiempo va a haber un cristianismo sin Cristo. Donde ponemos un montón de cosas que son importantes, que aparecen en el Antiguo Testamento, pero las ponemos por sobre Cristo. Y no dejamos que Cristo redefina las cosas como Él las redefinió. Viniendo con el propósito que Dios lo envió. Y por eso, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se distinguía por la circuncisión, el templo, la ley y el sábado. Todos sabemos del sábado. El sábado en Éxodo 31, 16 y 17 dice así. Así que los israelitas han de respetar la práctica de reposar en el sábado como una alianza eterna a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo. Sí, era una señal el sábado. Otro versículo, Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis sábados que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Sí, el sábado era una señal. Que fue muy buena, y es muy buena. Porque la religión es relación, ¿verdad? ¿Relación con quién? Con Dios y con el prójimo. Pero si yo quiero conocer a alguien, ¿qué tengo que hacer con una persona para conocerla? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dedicarle tiempo. Si no dedico tiempo, eso es una ley, una ley universal. No
No es que la estamos inventando acá, hasta los ateos creen en esta ley. Yo le dedico tiempo a una relación y ¿qué pasa con la relación? Crece. No le dedico tiempo y la relación muere. Y como la religión es una relación con Dios, Dios puso una señal de tiempo. En Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, dedíquenme tiempo, dice Dios, en el sábado, para que ustedes me conozcan. Porque si no me dedican tiempo, no me pueden conocer. Es una ley. Sin embargo, Jesús también redefine el sábado. No lo anula, lo redefine de una manera más profunda. Y Mateo 11:28 dice, vengan a mí, todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. En otras palabras, Jesús dice, vengan a mí para tener un sábado. Yo soy el sábado de ustedes. No sirve de nada tu sábado de dejar de trabajar 24 horas si Cristo no reina en tu corazón. No sirve de nada, sirve simplemente para tenerte una vacación, sin cargo de conciencia porque Dios la manda. Pero si tú no tienes a Cristo en el corazón, el sábado no aprovecha. Aprovecha físicamente, pero no espiritualmente. No crece la relación con Dios. Vengan a mí. Todos tus problemas y mis problemas de agotamiento, de cansancio, de desgaste emocional, es porque no tenemos el sábado de Cristo en nuestro corazón. Es porque Cristo no es el Rey en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Esto estaba ya escondido en la ley de Dios, que nosotros decimos los 10 mandamientos son tan importantes. Estaba Jesús en la ley. Y no nos dimos cuenta, porque el cristianismo sin Cristo cambió la ley y quitó el primer mandamiento y lo puso como introducción y lo sacó de la ley. En otras palabras, el cristianismo sin Cristo sacó a Cristo de la ley de Dios y por eso no entendemos la ley. Por eso la ley pensamos que son mandamientos para cumplir. No, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son promesas de Dios que se hacen cuando nosotros dejamos que el primer mandamiento se cumpla en nuestra vida. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Esto yo ya lo prediqué en la pandemia, que lo descubrí hace poco. Y acá hay gente que ha sido el instrumento para que lo descubra. El primer mandamiento dice así: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de donde eras esclavo. Israel estaba esclavo en Egipto, no podía servir a Dios como esclavo y Dios se manifiesta en su vida y los libera para poder dejar la esclavitud y poder adorarlo a Él en libertad. Y entonces el primer mandamiento, que de paso vuelvo a repetir, el cristianismo lo ha sacado a este mandamiento y lo ha puesto como introducción y no como un mandamiento, es este. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto, de donde eras esclavo. En otras palabras, Jesús se está presentando como liberador. Y entonces una vez que se presenta como liberador, entonces vienen los resultados. Cuando yo te libere del pecado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque esto es el resultado de lo que yo voy a producir por el Espíritu en tu vida. No te pido que obedezcas. Te pido que me aceptes como tu libertador. Y entonces en Deuteronomio 5, que están los 10 mandamientos, conecta al sábado justamente con este concepto, con el concepto de libertad. Y fíjense que es tremendo este mandamiento. Deuteronomio 5 12 dice, ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Y voy a hacer un paréntesis porque no me puedo, esto es tan maravilloso. Dice así: trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es día de reposo consagrado al Señor tu Dios.
No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava descansen igual que tú. Me encanta porque en este mandamiento Dios nos nivela a todos. Nadie tiene privilegios, hasta el esclavo descansa. Cuando Cristo me libera, ya no trabajo más. Porque Cristo me libera de mis obras carnales, del intento de agradarlo. Cuando Cristo me libera es cuando yo acepto que Dios ya me salvó por gracia y que tengo asegurada la salvación porque Él trabajó para que yo ya sea salvo. No soy salvo porque hago, sino que soy salvo porque Él hizo. Y eso Él me lo regala gratis. Y por eso hay perdón, absolutamente perdón para todos. Y cuando yo recibo ese perdón en Cristo, ya no vivo para agradar a Dios, sino que vivo porque Dios me agrada. El Espíritu me guía, porque Jesús es el sábado. Y termina este mandamiento, fíjense cuál es la causa por la cual Dios pide que guardemos el sábado. Y dice, recuerda que también tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí desplegando gran poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Recuerda que fuiste esclavo del pecado, ahora eres libre en Cristo. Por lo tanto, dedícame este tiempo para poder seguir creciendo en esta relación de amor que durará por la eternidad. El sábado ese es el resultado de haber aceptado la liberación. Es el descanso que trae Cristo a mi vida. Y por eso, hermanos, si dejas de trabajar 24 horas cada una semana, pero Cristo no es el rey de tu corazón. Y ¿saben qué? En este cristianismo sin Cristo que está por todos lados, que es una plaga, donde ponemos las cosas que Dios nos dio más importantes que Cristo, hay un montón de gente que guarda el sábado sin Cristo y que pone al sábado como más importante que Cristo. Pero vuelvo a repetir, quiero que entiendas bien, Cristo no vino a anular el sábado. Vino a confirmarlo. Él no podía anular el sábado. No lo podía anular. Porque si Él anulaba el sábado, pecaba. Y si pecaba, no podía salvarnos. Y alguien puede decir, pero Él rompió el sábado en la época y por eso tuvo tantos problemas con los judíos. No, Él no rompió el sábado. Él lo que hizo fue que enseñó cómo guardar el sábado. Y lo sacó de un montón de reglas que no tenían sentido, que hasta hoy las venimos trayendo, incluso hasta el presente. Porque en vez de redefinir el sábado a través de Jesús, lo redefinimos con las normas del Antiguo Testamento y nos olvidamos de Jesús y pensamos que por guardar un día y no hacer cosas un día, somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios cuando tenemos a Cristo. Y si Cristo no está, no hay sábado para nadie. Y hay un sábado más profundo que a veces lo guardamos o mejor dicho, hay personas que guardan el sábado y que no saben que lo están guardando porque tienen a Cristo en el corazón. Entonces, ¿qué hacemos con el sábado de 24 horas? ¿Lo tiramos a la basura? No. ¿Sabes por qué no? Porque si bien para mí ya Cristo es la señal, Jesús redefine la señal, el sábado de 24 horas todavía nos sirve. Hacer un alto especial para dedicarlo a quien nos salvó. Hacer algo especial ese día. No para hacer o no hacer, sino para reconocer que fui liberado del pecado. No, Jesús no lo anuló. Es más, no vas a encontrar ningún versículo de la Biblia donde diga que hay que guardar otro día. Y como no hay ningún versículo de la Biblia que
que diga que hay que guardar otro día, guardo el sábado. ¿Alguien me puede? ¿Y tú guardas? Sí, guardo el sábado. Ahora, hay muchas cosas que me he dado cuenta en mi manera de guardar el sábado, porque todos podemos reconocer que el sábado es el día de reposo en la Biblia. Pero ¿cómo se guarda el sábado? Nadie le puede decir al otro cómo guardar el sábado. Porque en el Nuevo Testamento el que dice cómo hacer las cosas es el Espíritu Santo. Y lo importante no es poner reglas en el sábado, sino estar seguros de que todos estamos llenos del Espíritu. Y cuando estemos todos llenos del Espíritu, estaremos en el descanso de Cristo y guardaremos el sábado como se tiene que guardar. Sin tener ninguna persona que esté atrás mío diciéndome cómo se guarda o cómo no se guarda. Hay principios en la Biblia, sin duda. Jesús no anula el sábado, como no anuló ningún otro mandamiento, como no anuló el no matarás, no adulterarás, sino que lo hace más profundo y lo lleva a su real dimensión. Ahora la pregunta es, ¿por qué si hemos estado predicando el mensaje del sábado por más de 170 años pareciera ser que ha tenido tan poco impacto en el cristianismo? ¿Por qué? Y esto va a ser un poquito duro. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos estado predicando el sábado sin Cristo. Y hemos cambiado la señal que distingue al pueblo de Dios que redefine a Jesús. Y hemos puesto la señal como si fuera la señal del Antiguo Testamento del sábado. Y la señal en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Es ser parecido a Cristo. Y cuando yo soy parecido a Cristo y tengo el Espíritu Santo, lo otro viene como resultado. Cuando tengo el descanso de Cristo en mi vida, entonces tiene sentido hablar del sábado. Pero cuando yo digo que tengo que guardar el sábado para salvarme, estoy sacando de lado a Cristo y el sábado pierde su poder. Porque en realidad el sábado no tiene ningún poder. El que tiene poder es Cristo. Y por más que yo utilice cosas buenas para predicar, si yo quito del centro a Cristo, cada cosa buena que ocupa el lugar de Cristo se transforma en una maldición. Y nosotros hemos predicado el sábado desde el punto de vista de la Odisea. Si no guardas el sábado estás perdido. No, si no tienes a Cristo estás perdido. Si guardas el sábado tienes que venir a mi iglesia. No, guarda el sábado donde quieras. ¿Qué somos nosotros? ¿El centro? ¿Que es a través de nosotros que se va a salvar la gente? ¿Qué ceguera espiritual, hermanos? Cuando sacamos a Cristo del centro nos transformamos en totalmente ciegos. Y pensamos que somos los mejores, para colmo. Para colmo. El sello de Dios en el Apocalipsis está clarísimo. Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. La distinción del pueblo de Dios, desde que Cristo redefine todo cuando viene, la distinción es ser parecido a Cristo. No hay otra. Jesús y el Espíritu redefinen a todos. Hermanos, si acá en Forest City todos nosotros tenemos el Espíritu Santo por medio de contemplar a Jesús y nos parecemos a Jesús, vamos a hacer movimiento. Va a haber libertad verdadera. La gente va a venir. La gente va a empezar incluso a guardar el sábado sin que lo prediquemos, porque no predicamos el sábado, predicamos a Cristo. ¿Cuándo vamos a entender? No predicamos comida, predicamos a Cristo. No predicamos estilos de culto, predicamos a Cristo. No estamos criticando a otras denominaciones, estamos llevando el reino a todos lados, porque ni nosotros estamos bien. Es más, si somos los elegidos, de acuerdo a la Biblia, somos los peores si somos los elegidos. ¿Y saben qué? Por eso pienso que hay una misión para nosotros.
Porque yo, como me considero el peor, pienso que donde yo estoy y donde Dios me puso es lo peor también. Y como a Dios le gusta avergonzar a lo necio del mundo, a lo sabio del mundo con lo necio, entonces por ahí Dios tiene una misión para nosotros. Que hemos estado confundidos por más de 170 años, poniendo en el centro cosas que no eran Cristo, que eran cosas buenas. Pero Dios ha estado y está empezando a levantar un movimiento basado en Jesús y en el Espíritu, en todos lados. Cuando era pastor de jóvenes, cuando comencé mi ministerio, era pastor de la Iglesia Central de Buenos Aires y teníamos muchos jóvenes a cargo, y los sábados de tarde a la sociedad de jóvenes comenzó a venir 2 hermanos que venían todos los sábados a la tarde y después se quedaban a los juegos sociales. Y nos empezamos a hacer amigos y en un momento me dio la curiosidad, me senté con ellos, empecé a charlar y le digo, ¿y ustedes por qué vienen acá? Y me dice, no, nosotros somos 2 hermanos, eran 2 ingenieros, uno era un arquitecto y otro un ingeniero, tenían unos 27 años. Y entonces dice, nosotros somos metodistas. Ay, me sorprendí. Pero los veo casi todos los sábados de tarde acá. Sí, dice. Lo que pasa es que estábamos estudiando la Biblia por un tiempo y descubrimos que el día de reposo es el sábado. Entonces comenzamos a buscar dónde había una iglesia que se reunía los sábados y nos dimos cuenta que ustedes se reúnen los sábados y nosotros guardamos el sábado, dice, pero lo guardamos un poquito diferente a ustedes. Dice, mi hermano y yo los sábados de mañana nos levantamos temprano y nos vamos a los hospitales y comenzamos a visitar a la gente enferma, a cantar con ellos, a orar por ellos. Y después, como ustedes despiden el sábado, nos venimos a la tarde de la sociedad de jóvenes con ustedes y venimos a despedir el sábado con ustedes. Y yo abría los ojos así, ¿no? Yo era jovencito, recién estaba comenzando mi ministerio. Y entonces cuando ellos vieron que yo me asombraba, me dicen, no, y no te sorprendas, dice, porque esto nosotros lo descubrimos, nos quedamos callados porque nosotros en nuestra iglesia guardamos el domingo. Y entonces, después de un tiempo, no nos aguantamos más y un día fuimos al anciano de iglesia y le dijimos, escúchame, ¿por qué nosotros guardamos el domingo si la Biblia es clara, que el día sábado es el día de reposo? Y el anciano de mi iglesia me dijo, ¿y quién guarda el domingo? Dice, bueno, vos guardás el domingo, o sea, si vos sos metodista y estás viniendo, dice, yo guardo el sábado. Dice, pero ¿cómo? Si vos venís a adorar, siempre estamos acá adorando el domingo. Bueno, ustedes también vienen a adorar el domingo. Dice, no, y dice, yo no soy el único. En esta iglesia hay mucha gente que guarda el sábado y el domingo viene a adorar. Y yo, para mí eso era, no sé, era como que me estaban tirando, como que Dios me estaba mandando la sábana con animales inmundos cuando diga, como le hizo a Pedro. O sea, no digas que es inmundo aquello que yo limpié. Con esos conceptos, perdonen que si hay alguien que está escuchando que guarda el domingo, perdonen, esos eran los conceptos que antes de entender el Evangelio tenía en mi mente. No, Dios no necesita a nosotros. Nos podría usar a nosotros mucho mejor. Pero para que el Evangelio llegue a todos y para Él enseñarle lo que tiene que enseñarle a una persona que está llena del Espíritu Santo. Nosotros no somos conscientes, nosotros pensamos a veces que Dios depende de nosotros para que se termine la obra. No, Dios está terminando la obra. O nos sumamos o nos quedamos atrás. Pero es Dios el que está predicando. Dios no nos llamó a nosotros a convencer a nadie. Nos llamó simplemente a ser testigos de Él. Él es el que convence. Él es el que va a llevar. Pero cuando hay un cristianismo sin Cristo que predica con orgullo desde el lado de la Odisea, yo no tengo necesidad de nada y tú tienes que guardar el sábado como yo lo guardo, estamos pisoteando el sábado porque no tenemos a Cristo en el corazón. Y no juzguemos a aquel que trabaja el sábado pero que tiene a Cristo en el corazón, porque nosotros no trabajamos el sábado y perdimos a Cristo.
Y no digo que a todos nos pase eso o que les pase a todos eso, perdonen si parece que estoy generalizando demasiado. Pero hemos puesto a cosas más importantes que a Cristo. Y por eso quería contarles esta experiencia que me pasó hace mucho. Hace 3 semanas recibo un email de una pastora evangélica. Está en otro país, ella se llama Estela, y te mando un saludo, Estela, si estás mirando o si vas a mirar esto. Y Estela me dice: Pastor Joel, hace 2 años o más estoy conectada con Forest City y he crecido mucho en lo que he escuchado. Y estoy tratando de aplicarlo en mi iglesia. Y me dice: ¿hay algo que ustedes me pueden apoyar? Y ella es evangélica. Y entonces me comuniqué la semana pasada por teléfono con ella y me contó su testimonio. Me dice: yo estaba en la pandemia, me agarró el COVID, estuve grave, pero cuando estaba en medio del COVID, Dios me habló y me dice: tenés que tener reposo en mí. Y no me acuerdo bien, ahora no me acuerdo bien los detalles, pero resulta que ella después tuvo como un sueño mientras estaba con el COVID y dijo: Señor, una vez que yo salga de esto voy a investigar en la Biblia el mensaje del día de reposo. Y después que empezó a investigar por ella misma en la Biblia, llegó a la conclusión de que el sábado es el día de reposo. Y en ese momento, no sé cómo, y quizás ahora algún día ella les va a contar, ella se conecta con Forest City, no sé cómo. Ella me contó, estaba escuchando otros predicadores y de repente apareció Forest City. Hizo clic, le entusiasmó y desde esos 2 años nos sigue prácticamente todos los sábados. Y dice: Joel, yo me estoy reuniendo con mi iglesia todos los sábados. Y quiero ir, ¿de qué manera me pueden apoyar? Bueno, nosotros ya con los pastores estuvimos hablando. Alguien de los pastores del equipo pastoral posiblemente, todavía no te asustes, Estela, porque todavía yo sé que no hablamos, pero posiblemente vaya un pastor a visitarla y apoyarla en su iglesia. Y ella con gente de su iglesia están viniendo para el discipulado orgánico también, si Dios quiere. Dios se está moviendo y no nos necesita a nosotros. Nosotros nos tenemos que sumar a lo que Él ya está haciendo. No es nuestro movimiento, es el movimiento de Dios. O somos parte o nos quedamos afuera. O seguimos enfocando la Biblia sin Cristo o nos metemos con Cristo y Cristo hace la diferencia. Levantamos a Cristo y Cristo a todos atraerá hacia Él. Quiero presentarles otro testimonio más de la semana pasada, que hay muchos. Este testimonio viene a través de ustedes, porque la iglesia de Forest City, gloria a Dios, a mí, yo me emociono cuando oigo cantar, cuando veo a la iglesia, me emociono porque veo que la iglesia de Forest City hemos entendido que Cristo es el centro y estamos siendo parte de ese movimiento. Y quiero pedirle a Roger si nos puede poner este video, que es un testimonio también, así como tenemos todos los sábados, que es un video muy lindo. Argentina, Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Soy evangélica desde hace 18 años y actualmente lidero un grupo de mujeres para una iglesia en la que me conecto de manera virtual, que está en Buenos Aires, la iglesia del pastor Bernardo Estemateas. Y hace 3 años, en pandemia, escuché el mensaje de Apocalipsis del pastor del barrio que lo daba todos los miércoles. Lo escuché completo
Y hubo algo que me quedó muy grabado cuando él hablaba de que el remanente era un movimiento de gente de corazones sinceros que buscaban al Señor sin importar de qué religión. Eso me quedó muy grabado. Y pasó un tiempo y comencé a tomar más contacto con la iglesia adventista, comencé a ver por streaming, entendí lo del sábado, lo confirmé por las escrituras, empecé a practicarlo sola, hasta que un tiempo después busqué una iglesia adventista. Pero aún así no dejaba este grupo de mujeres y preguntándole: Señor, ¿qué hago? Tengo que dejar este grupo de mujeres que lidero en la iglesia evangélica, hay mucha gente nueva, ¿cómo los abandono ahora por una verdad? Y entendí que tengo una misión que cumplir donde estoy, y es llevar la verdad al espacio donde estoy. Entré a la célula por primera vez, la célula que se llama Adoración Sin Frontera, y justo estaba el pastor Joel ese día, no creo en la casualidad, y yo tenía una pregunta: ¿qué hago? ¿Me voy de donde estoy? Y él habló justo ese día que no teníamos que irnos, que teníamos que estar en el lugar que Dios nos ha puesto y llevar la luz de Cristo a ese lugar. Así que para mí fue una respuesta contundente, me dio mucha paz y estoy muy feliz porque entendí que hay que llevar luz donde aún hay tinieblas. Bueno, muchas gracias. Hermanos, esto es impresionante. Dios está moviéndose por todos lados y a nosotros nos está dando la oportunidad de simplemente ser testigos de lo que Él hace, y a pesar de todas nuestras limitaciones, todos podemos ser instrumentos, no para convencer a alguien de una doctrina, sino para llevar a las personas a Cristo, punto. El que se encarga después es el Espíritu Santo en el momento y en el lugar que tiene que hacerlo. No tenemos que incluso, y ahora si hay alguien que está escuchando que es de otra denominación, me encantaría que vengas a mi iglesia, pero no tienes que venir a mi iglesia. El pueblo de Dios está desparramado en todos lados. La Biblia la tenemos todo el cristianismo. No necesitamos estar en una organización específica para decir si somos pueblo de Dios. ¿Quieres venir a mi organización? Bienvenido. Pero estás en la tuya, levanta a Cristo en la tuya. Estamos en la nuestra, levantemos a Cristo en la nuestra, porque quiero decirte algo: no hay denominación pura, no hay ninguna institución religiosa que sea pura. Todas las instituciones religiosas están contaminadas y depende de los que estamos adentro si levantamos a Cristo o lo dejamos a Cristo afuera. Y por eso todos tenemos en el lugar donde estamos, o somos parte del movimiento o simplemente somos parte de una institución fría. Yo quiero ser parte del movimiento. Y yo sé que Forest City quiere ser parte del movimiento, y quiero invitarte a ti que estás escuchando a que seas parte de este movimiento que nos une, ya no las señales del Antiguo Testamento, nos une la señal de Cristo. Hay una tumba que quedó vacía, que aseguró nuestra salvación, y es del que salió de esa tumba que nos identifica. Y si tenemos a Él, tenemos a todo. Si tú tienes a Jesús, eres mi hermano. Y si no tienes a Jesús, eres mi hermano también. Porque Jesús amó a todos. Y hoy, como tengo el privilegio de conocer a Jesús, no puedo quedarme callado. Tengo que compartirlo. Tengo que levantarlo. Y lo estamos levantando con todas las limitaciones que tenemos, todos juntos. Como siempre digo acá en Forest City, hermanos, todos predicamos. Se me hace muy fácil predicar acá, porque hay un grupo de compañeros de misión que no son pastores pagados. Tengo pastores pagados también, compañeros, pero gente de ustedes que no son pagadas por diezmos ni por nada. Y sin embargo, han tomado el sacerdocio de Cristo y se han transformado en ministros desde el lugar donde están. Y es muy fácil predicar en Forest City, porque hay gente que ama aquí. Hay gente que se ha dejado transformar por la influencia del Espíritu. Y hemos hecho un equipo que ministramos y nos ministramos.
pero no lo demos por sentado. Muy sutilmente podemos dejar de levantar a Cristo. Y muy sutilmente las bendiciones que Dios nos da, las podemos transformar en un fin en sí mismas. Y perder la experiencia que Cristo nos da cuando lo ponemos en el centro. Quiero terminar contándote otro WhatsApp que recibí. Lo tengo que buscar acá. Esto lo recibí hace un tiempito. Dice así: yo en el año 2017 fui a Estados Unidos de vacaciones y allá me agarró el huracán Irma. Primera vez que me toca vivir algo así y estaba llena de miedo. Llego a Orlando para esperar el huracán allá y una prima me invita ese sábado a la iglesia de Forest City. En lo que entro estaba cantando el pastor Denar y cuando empiezo a escucharlo entendí por qué estaba yo ahí y sabía que Dios me estaba permitiendo vivir eso para volver a Él y empecé a acercarme un poco a Dios. En el año 2020 comienza la pandemia y no recuerdo en qué mes me hicieron una cirugía donde me quitaron un lunar del pie que parecía ser maligno. Llena de miedo, nuevamente empiezo un sábado a buscar por YouTube a Forest City para ver si conseguía los himnos que escuché esa vez que estuve en la iglesia. ¿Y cuál es mi sorpresa? Encuentro que decía en vivo Forest City. Y estaba usted predicando y el pastor Denar cantando. Y ahí empecé a unirme todos los sábados a escuchar los sermones de Forest City. Cada día me sentía más cerca de Dios y empecé a orar y pedirle a Dios que me diera fe real, que me ayudara a amarlo siempre, que me ayudara a estar siempre a su lado, que me ayudara a no apartarme de Él ni un segundo. En el año 2021 tuve nuevamente un problema de salud que me ocasionaba mucho dolor, que fue cuando le escribí a usted para que orara por mí. Se detectó que era una hernia en la cervical, que me presionaba un nervio y mi problema de salud mejoró. Seguía yo orando en oración porque yo quería sentir a Dios de una forma real, de verdad, creer de verdad en Él, amarlo por sobre todas las cosas. Yo nací en un hogar cristiano, en un hogar adventista, y aunque hace muchísimos años estoy fuera de la iglesia, cuando mi hijo nació, se lo presenté a Dios en la iglesia y siempre le hemos hablado de Dios. Y él empezó desde pequeño a leer la Biblia, a cantar conmigo algunos viernes, a escuchar cuando yo me conectaba. Y él ama a Dios desde chiquito. Tanto es su amor por Dios que cuando estaba pequeño y en una Biblia de niño, llegamos a la parte de cuando a Jesús lo crucificaron. Y eso lo hacía llorar, porque él sentía dolor de saber que a Jesús lo habían crucificado. El año pasado, el 17 de octubre del 2022, me tocó a mi hijo de 8 años vivir el deslave del castaño aquí en Maracay, Venezuela. Estábamos en nuestra casa, que nos habíamos mudado en mayo. Eso es una zona rodeada de montañas y ríos muy bonita, llena de naturaleza que habíamos logrado en el año 2021, comprarnos una casa ahí, en esa zona. Una casa que yo sentía que Dios la tenía para mí. Tenía como un mes que llovía todos los días, mucha lluvia. Ese 17 de octubre, a las 2 de la tarde, llegó el deslave. Se ve la luz y yo empiezo a escuchar como un chorro o pila de agua, como abierta, lo empiezo a escuchar y empiezo a buscarlo por toda la casa. Y cuando me asomo a la ventana que da a la calle, veo cómo venía el agua negra, oscura, entrando a la parte de adelante de la casa. Empiezo a gritar, a buscar a mi hijo que estaba arriba bañándose, y corrí, lo busqué, le saqué un pijama porque estaba desnudo para vestirlo y un suéter. Y en segundo Dios me ilumina y corro hacia la parte más arriba de la casa, pero que es por un lado que no tiene techo.
Y ahí nos quedamos viendo cómo la fuerza del agua nos tumbaba las paredes del frente de la casa, cómo se llevaba nuestros carros, cómo arrastraba las rocas, carros y todo lo que conseguía a su paso. Mi hijo, la señora que nos trabaja y yo nos arrodillamos en el techo de la casa a orar, a gritar súplicas directamente al cielo, pidiéndole misericordia a nuestro Padre. Pensé que había llegado la hora de partir en esta tierra y solo podía decirle a Dios: perdóname, Padre, mis pecados, quiero morar contigo en la patria celestial. Mi hijo de 8 años estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y me decía: mamá, no dejes de orar, sigue orando porque Dios nos está escuchando. Llamé a mi mamá, que es una mujer de mucha fe, y le dije: mamá, se vino el río, se está llevando todo, estoy con Giacomo en el techo, arrodíllate y ora por nosotros. Mi mamá enseguida llamó a todos sus grupos de oración y empezó ese batallón a orar e interceder por nosotros. Ahí, arriba en el techo, mi hijo me miró y empezó a cantar un himno de una hermana llamada Glenda que dice: ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? El agua paró. Y de ahí en adelante son tantos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, pastor. Dios me respondió mis oraciones. Dios me respondió mis oraciones pasadas, cuando le pedía fe real, cuando le pedía que me permitiera amarlo, a creer en Él y no separarme de Él. Tocar el amor de Dios tan cerca, tocar su amor, su poder y su misericordia en medio de esa tormenta simplemente fue maravilloso, pastor. Y estoy segura que Dios lo puso a usted en mi vida para irme preparándome para ese momento, para que en medio de esta tormenta y en medio de esa oscuridad yo solo pudiera ver la gran bendición de Dios. No solo Dios nos protegió la vida, sino que sin explicación alguna nos permitió que el agua entrara dentro de la casa, no permitió que el agua entrara dentro de la casa, no permitió que perdiéramos los bienes materiales. Y ahora estoy segura que yo debo ser parte del movimiento final, pastor, que donde me paro, porque donde me paro hablo de Dios. Y no solo lo hago yo, lo hace mi hijo con tan solo 8 años. Todo lo que nos sucedió ese día es simplemente milagroso. Ese día que parecía de oscuridad, yo renací en el Señor Jesucristo. Amén. Mariloide y su hijo y su esposo están hoy con nosotros. Les voy a pedir que pasen. Ellos vienen desde Venezuela. Un abrazo. Mariloide, ¿para qué venís? Yo vengo a sellar mi pacto con Dios de amor. Vengo a sellar mi pacto de amor con Dios. Mariloide viene a bautizarse. Y viene junto con su esposa y con sus hijos. Ellos son testigos. Pero hermanos, Dios está trabajando con todos, en todos los lugares. Y a nosotros nos da el privilegio de unirnos, porque esto es el movimiento. Dios va a tener mucha gente en la cual nos vamos a unir. Y ahora ella se va a transformar en un ministro. La familia de ellos van a ser personas que se van a transformar en testigos de Dios, como ya lo son. Y ellos tienen una historia que nadie la tiene, única. El evangelio de Mariloide sería, ¿no? Loli, lo es más fácil, Loli. La familia le dice Loli a ella. Pero, hermanos, somos parte de un movimiento. Y para nosotros es un privilegio que ustedes hayan venido y hayan decidido acompañarnos, y especialmente que vos que hayas decidido, Mariloide, bautizarte acá. Y vos sos miembro online. Tenemos un pastor online. Le voy a pedir a nuestro pastor online que se ponga de pie, que está con lentes ahí. Jesús es nuestro pastor online. Si cualquier apoyo que ustedes necesiten, acá hay una célula internacional. Si vos querés unirte a esa célula,
que se reúnen todos los viernes, no es obligación, pero es por el hecho de que queremos darle apoyo a la gente que está unida a nosotros. Así que ahora a ustedes los invito, no sé si quieren acompañarla a ella arriba para el bautisterio y quizás vayan allá para que vean el bautismo desde allá cerca, y entonces nosotros nos vamos a cambiar y los dejo con el pastor Denar. Tan especial. Pastor Barrios. Acá estoy con Loli. Justo la canción dice: tú eres mi refugio. Y Loli, yo quiero que vuelvas un poquito para atrás, que ya sé que lo hiciste, pero te acuerdes de ese día que estabas arriba del techo de tu casa. Tu esposo estaba en el trabajo, te agarró la crisis sola. Tu esposo ni bien se enteró, subió para la casa, pero la crisis la tuviste que pasar con la naturaleza vos. Y vos clamaste: misericordia, Padre. Misericordia. Y el clamor llegó. Y hoy estás acá. Y la canción decía: tú eres mi refugio. Y Dios ha sido tu refugio. No solamente ha sido, es y será. ¿Qué le dirías a alguien que todavía está dando vueltas allí? Vos ya te entregaste a Cristo, esto es un sello, pero estás mostrando públicamente, pero entonces como es algo público, ¿qué le dirías a alguien que todavía está en la duda? Que está como vos estabas en esa duda. Yo creo que Dios para cada uno tiene un propósito. Y Él obra de manera maravillosa y transforma nuestra alma. Ese es mi himno que canta el pastor Denar. Él siempre toca nuestra alma y nos transforma. Hay un versículo que marca mi vida y que es lo que yo quiero para mí, que es: instruye al niño en su camino y aunque viejo nunca se apartará. Yo no sé, tendría ganas de pedirle a Denar, pero no estaba planificado esto. No se puede cantar ese himno después, ¿verdad? ¿Cuál canto era, perdón? Transfórmame hoy. Sí, claro, por supuesto. ¿Se puede? Claro. Sí, dice que sí, el pastor Denar. Así que bueno, Dios está hoy y ahora sí. Loli, es mi privilegio como ministro del Evangelio bautizarte para el perdón de tus pecados y para recibir los dones del Espíritu para edificar su reino en este mundo y preparar camino para su venida. Es mi privilegio bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Transfórmame hoy y cambia mi ser. Que tu Santo Espíritu viva en mí. Te entrego el control de mi corazón. Condúceme siempre junto a ti. Transfórmame hoy.
presencia, trayendo mi vida tal como está. Ahora descanso tranquilo, pues fui perdonado en ti ayer. Antes de hacer la oración final, siento la impresión que tengo que hacer un llamado a alguien que llegó hoy aquí y que a través de lo que vio en Loli, lo que vio en las diferentes personas que dio el testimonio, Dios le está diciendo: es el tiempo que des tu testimonio público de que me amas y que aceptas mi amor. ¿Habrá alguien en esta mañana que me gustaría orar por esa persona que está aquí y no hay una fecha, pero que quiere decir: yo en el futuro quiero dar mi testimonio público a través del bautismo? ¿Habrá alguien? ¿Puedo ver su mano? Yo no veo bien acá. Y le voy a pedir que pase para aquí. No sé, no veo a la persona. Y perdone, te voy a exponer, y alguien que acompañe, por favor, uno del equipo que acompañe a la persona que tomó la decisión. O las personas, quizás haya alguien más. Si hay alguien más, este es el momento. Es necesario que con acciones le podamos dar al Señor, mostrar nuestras decisiones. Y ahí viene otra persona, gloria a Dios. Qué lindo, unos padres con hijitos chiquitos. Es la mejor decisión de la vida, y especialmente cuando tenemos hijos. Otra persona, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios se está moviendo, hermanos, y posiblemente haya alguien online que está también tocado por el Señor. Si vives aquí cerca de Orlando, ven para aquí, el bautisterio siempre está lleno. Y si vives en otro lugar, busca a alguien, ve a un río, ve a una iglesia y entrega o da tu testimonio público. Pero Dios los bendiga. No conozco los nombres de ustedes, pero allí están mis pastores, compañeros, colaboradores, y que les van a tomar el nombre para que después estemos en contacto. Pero vamos a orar. Querido Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias porque nos das el privilegio de ser testigos de tu poder. Gracias por estas personas que han pasado aquí, Señor, que nosotros no las conocemos, pero tú sí las conoces desde que nacieron. Ya las tenías en tu mente desde antes de la fundación del mundo. Y así como Loli, como todos los demás, Señor, que escuchamos testimonio y han dado su paso, tú tienes un propósito para ellos. Ellos han creído. Y Señor, comienza ahora a manifestarte de manera especial en sus vidas. Que tu propósito se haga claro y que ellos pronto puedan estar entonces dando su testimonio público aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque somos movimiento en Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene. Que tengan un feliz año y estamos siempre en contacto con el Señor.